106.5. 43 minutos. Está con nosotros Melanio Paredes, que es coordinador de la plataforma Morada, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y vamos a conversar con él de inmediato, antes de que entremos un poco en política. Melanio, él conoce muy bien la cuestión esta con los terrenos de la parte occidental del puerto de Jaina, que hay un planteamiento de una empresa que, y el tema educativo que tiene una oferta de compra. Presidente de la ADPI y ministro de Educación. Quisiera que empezáramos por ahí, por el tema de los terrenos, Melanio. Gracias, Julio, y un saludo a los buenos amigos, Oli, Maquini, libre pensador, no me atrevo a decir otra cosa para que no me diga diputado. A Nivelca, José y Merton. Exactamente, y quiero aprovechar hoy el comentario de Julio esta mañana cuando Melanio me dice libre pensador porque en la pausa, voy a decir, voy a joder a todos ustedes ahora, en la pausa Merton es del sur de Barahona, Olí es de Asua, Pablo de Baní, Melanio de San Cristóbal. Los cuatro son sureños y ellos están voceándole a las Águilas y al Licey. Las Águilas son del Cibao y el Licey de aquí. Yo soy capitaleño, heredé el liceísmo de mi papá. Y yo quiero que el sur tenga un equipo. Y ellos son del sur. Pero ellos también lo quieren. Capitaleño de Moca. José, yo soy capitaleño porque naciste aquí, bueno, pero tu mamá es de Moca y tu papá es de Puerto Plata. Pero él se crió aquí. José, pero ellos quieren un equipo para el sur también. Ellos le están voceando a las Águilas Licey y yo estoy en huelga. Hasta que el sur tenga un equipo. Pero ellos quieren. Vamos, soy de los gigantes. Yo soy liceísta de chiquitico. Vamos a llegar a Jaime. Vamos a llegar a Jaime. Vámonos con los terrenos. Bien, Julio decía esta mañana, cuando usted le asiste la razón, no tiene que exacerbar los argumentos, hablando de que si la Mancha Verde hizo una buena convocatoria, no tenía por qué quejarse de que rodearan al Palacio Nacional. Y yo quiero hacer el símil con esta situación de Jaina. He escuchado a algunos voceros del movimiento comunitario de Jaina hablando de desalojos, hablando de que hay miles de familias en peligro. No. Ese no es el problema. Y quiero con esto hacer una contribución a la transparencia del debate. Ese no es el problema. Ni los congresistas, ni los usufructuarios de arrendamiento y que aspiran a que se le vendan los terrenos y las instalaciones del antiguo Río Jaina, se van a meter en un lío de comprar parcelas que están muy pobladas. No quieren repetir allí el feo espectáculo de los tres brazos. De lo que estamos levantando la voz, todos jaineros, y Julio como yo debe entenderlo. El papá de Julio fue obrero ferrocarrilero y jefe de los trabajadores de esa área. Mi papá fue obrero del puerto. Pasó de la aldea de pescadores que fue Jaina a ser obrero del puerto cuando Trujillo construyó esas instalaciones. Nosotros somos la expresión. Ahí yo conocí lo que es la creación de riqueza y la explotación de los trabajadores. Por eso ese central es parte intrínseca de la conformación de lo que ha sido Jaina, de todos nosotros. Por eso usted ve la actitud de un Fernando Hasbún y la propia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el contrato de Marras, que fue sometido en el 2012, en abril del 2012, al acostarse las palomas, pero que fue retomado en el 2014, la ambición de los usufructuarios de esas instalaciones desborda el saco. Porque en el párrafo 2 del artículo 1 del contrato, que describe las 13 parcelas en la que está el asiento del ingenio y el puerto, dice el párrafo 2 lo siguiente: la venta de todos los inmuebles precedentemente descritos incluyen todas las mejoras construidas en los mismos, incluido y no limitado a los almacenes y tanques ubicados en las instalaciones del antiguo Río Jaina, el muelle número 1, atención, claro, Víctor, porque los puertos son patrimonio inalienable del Estado. Del pueblo dominicano. Margen occidental del puerto Río Jaina, que usaban como depósito de azúcar de la antigua factoría. Por eso yo he sostenido que eso es un despojo.
y que el Congreso tiene que tener mucho cuidado, porque si Atahualpa González no lo pasó en su gestión, ni lo hizo Yomaira, Rubén Maldonado debe tener mucho cuidado con que se pase un despojo de esta naturaleza. Señores, el patrimonio del CEA ha sido tan monumental que en 16 gobiernos después de la dictadura, excepto el de Bosch, eso se ha repartido y todavía sigue siendo la entidad con el mayor patrimonio de territorio del Estado. Fíjense ustedes la barbaridad que implica esto. Claro. Se ha dicho que son 168.000 metros cuadrados a 1.200 pesos el metro cuadrado. Parecería razonable, aun cuando los propios corredores en Jaina dicen que ahí se puede vender a 5 y 6.000 y se han vendido el metro cuadrado. Ahora, las solas instalaciones, lo conoce Julio, ese almacén, el más grande almacén azucarero del Caribe, que lo utilizó la empresa Tegra para como almacén de sus granos, solamente lo utiliza. Solamente la tasación de esas mejoras vale mucho más que los 202 milloncitos de pesos que se está vendiendo. Pero además, agréguele lo que dijo Bauta como coordinación de la comisión del CEA. El 92% de los contratos del CEA resultaron ser irregulares. Dijo Bauta aquí. El 92%. Y le vamos a dar aquiescencia a eso en el Congreso. Y otra cosa, no, y eso el CEA le cogió unos cuartos a esos tipos. Ya. Y eso es básico ya para el desarrollo. Ya el CEA le cogió unos cuartos a ellos. José, no ese retorno lo están usando desde 2002. Desde las 2002, instalaciones. Sí. No, las instalaciones sí. Pero ellos le pagaron al CEA. 129 millones lo dieron. Primera vez que tú pagas por adelantado más del 50% sin que el Congreso haya sancionado. El tema después de la lectura que usted le ha dado a ese párrafo, yo pienso que sobran argumentos, cualquier otra cosa. Ese párrafo es suficiente para que el Congreso ni siquiera debata esa eventual venta. Pero le tengo una pregunta que se circunscribe al tema educativo. Lo quieren vender también allá en el Congreso. Al tema educativo, porque recientemente en esa silla que usted está se sentó Germania Montaz, ex subdirectora de la Dirección de Impuesto Interno, y con un razonamiento bastante técnico, ella entendía que era un tanto insostenible en el tiempo el porcentaje del PIB que se le dedica al sector educativo. Sí seguimos con este modelo, ¿verdad? Ella decía, eso es insostenible en términos económicos. Y además de eso, usted conocerá de toda esta confrontación que hay entre la ADP y el ministro de Educación por un tema de saneamiento de la nómina más que administrativa, la docente, y las cancelaciones, las pensiones, y ahora de unos llamados concursos que la ADP objetan. ¿Qué lectura hace usted de la actual situación del sistema educativo dominicano? Esa visión de esa distinguida técnico, como la de el Ministerio de Hacienda, fue lo que hundió mi gestión y que impidió que en esos 3 años el gobierno del presidente Fernández invirtiera un centavo más en educación. Y yo tuve que desenvolverme con menos del 2% del PIB en materia educativa. La insostenibilidad no es el 4%, la insostenibilidad es la presión tributaria que tenemos en República Dominicana. La insostenibilidad es una fiscalidad en este país que no va a resolver el problema, porque un país fiscalmente pobre no va para ningún lado. Ella lo que tiene que plantear ahí, cómo nosotros eliminamos las exenciones a empresarios y empresas que no generan empleo en este país, en lugar de estar cuestionando la inversión social. Es una vergüenza que nuestros gobiernos no hayan podido aumentar la presión social por el privilegio que implica mantener el actual sistema de impuestos en República Dominicana. Cuando aquí se analiza el problema del mundo hoy, todos parten de la desigualdad. Piketty, Stiglitz, Hacemos y Robinson plantean que es el tema central, señores. Hay un video, yo lo voy a pasar ahorita, de un blog de la UPS OCL, que te dice cómo la desigualdad, y lo plantea también el propio Piketty, es insostenible en el modelo y que hay que buscar estrategias para poder superar eso. Entonces, ese criterio yo no lo comparto. La insostenibilidad es lo otro, no que se le aplique el 4% a educación o el 3% a salud, etcétera, etcétera. Respecto al tema de los concursos, yo he sido categórico. El ministro tiene razón, porque es un acuerdo del pacto educativo que firmó la ADP,
firmó Pepe Abreu y todos los que han estado apoyando el tema, que tienen razón en el sentido de la reglamentación del concurso. Pero eso está planteado como una cuestión fundamental de los grandes consensos del Pacto Educativo que firmamos en abril de 2014. Concurso a todos los niveles. Inicialmente la ley 6697 lo planteaba a nivel de los docentes y se aplicó perfectamente en el nivel básico y luego en el nivel medio. Ahora, ¿dónde está el quid del asunto? Y yo creo que es una contradicción que ha levantado situaciones innecesarias, que tiene que elaborarse una ley, un reglamento de concurso transparente, en que el ADP para el nivel de los docentes tenga presencia y AMPROTEC, que es la Asociación de Técnicos y Profesionales de la Educación, esté presente en esa comisión de concurso. Esa ley tiene 20 años ya, tiene que ser reformada. El propio pacto lo dice. No se ha aplicado. Y el estatuto del docente es la ley que más es insuficiente. Entonces, hay que mejorar los mecanismos, pero de que si procuramos la calidad de la educación, el concurso, que es darle preeminencia a la meritocracia, a que premiemos a lo más eficiente, nadie puede oponerse a eso. Sí, Melanio, en el detalle que usted hace de respuesta a Germania, usted habla del tema de la fiscalidad, pero realmente aquí los que pagamos demasiado y los otros están exentos, o pagamos, es decir, aquí la gente que no esté exento, que no tiene exenciones, paga bastante. Si usted ve, por ejemplo, países como Estados Unidos, otros tantos países han reducido los impuestos. Aquí, si aumentamos los impuestos, entonces al mínimo sector que paga, el 60% de nuestra actividad económica está exenta, porque informal es irregular o son contrabando. Incluso los tráficos y las actividades que no están reguladas, no hay cómo aplicarle tasas impositivas. Ella hizo un análisis de la situación fiscal, porque dice que el gobierno solo está recaudando 500.000 millones y 600.000, por ejemplo, para este año proyecta recaudar y está presupuestando 800.000. Entonces es ahí donde ella fundamenta y dice que entonces hay actividades del PIB que no tributan. Entonces esas actividades que no tributan, tú le estás cargando un porcentaje del PIB a un solo renglón. Es decir, ella hablaba de la capacidad del Estado para sustentar eso. Era de lo que ella hablaba. Ella no estaba puesta a ese tema. Pero en el fondo, la valoración. Vamos de nuevo al origen. Sí. Es una economía rentista. Aquí un puesto de bolsa en una sola transacción se puede ganar cientos de millones de pesos. Exactamente. Y no crea un solo empleo. Exactamente. Entonces, el problema de fondo Sin embargo, aquí también estamos subsidiando a sectores sin que generen empleo. Incluso aquí hay empresas de zona franca, que es un documento que tiene la persona, un RNC, para evadir los impuestos. Es decir, yo voy a construir una casa, toda la compra la hago en base a ese RNC, como lo compré por cosas, estoy exento de ITEVI y de todo y no pago nada. Es decir, se aplican esos privilegios, pero esa es otra cosa. En el caso del terreno, que es para volver atrás, los puertos, ya precisamente para la pregunta, lo que hice fue hacer un poco de comentarios con respecto al tema, porque ya se fue en el tema del puerto, de lo que usted está planteando, yo creo que el Congreso debe conocer eso, la Cámara, y rechazarlo. ¿Por qué debe conocerlo y rechazarlo? Dejarlo así es permitir que en el país, José, tú que eres diputado y que fuiste el primero en traer esa denuncia que trae hoy Melanio aquí y que luego se hicieron eco otros medios. José apoyó la posición de los legisladores de San Cristóbal en el exactamente, de que se hiciera un descenso. Eso es básico. Los puertos son básicos para el desarrollo para el desarrollo económico de los pueblos. ¿Pero la inquietud cuál es? Entonces, ¿está usted de acuerdo con que el Congreso lo conozca y lo rechace, o con que se deje en el limbo como está? Sí, y yo quiero llamar la atención, yo no me opongo a que se pudieran aprovechar las instalaciones. Ellos están protegidos por un arrendamiento de 27 años. Además de... Sí. Y ya tienen además, 15 ellos ganan como quieran. 15 años usufructuando. Ellos ganan como quieran. Haciendo de todo.
Entonces, no hay razón. Yo creo que sí ahí se puede entrar el Congreso, una zona franca de exportación. Todo lo que se hizo ahí, pero ¿por qué enajenar una zona franca de exportación? ¿Por qué enajenar el Estado? Y además los usufructuarios ninguno son de Jaina, no se conoce. Y hay también en esto los conciliábulos políticos. Tienen capitales para invertir, ni han Melanio, por otra parte, en vez de estar queriendo vender, el Congreso tiene que estar investigando por otra parte, ese fraude. ¿Cuál es la solución al aparente tranque que hay en el PLD? Que tal vez por eso no se reúne el comité político desde hace tiempo. Julio, perdón, ahí en la reunión del comité político, a ver qué opina Melanio del desafío de Abel, porque eso es un desafío a la autoridad del comité. La caricatura. No como el desafío ponerle parte. Pero eso es. Sí. Yo pienso que ya el hastío... No lo respetan al comité político. El hastío está ya cansando incluso a integrantes del comité político. Y hay que entender que Abel, por sus actuaciones, es un periodista del nuevo tipo. O sea, como integrante del comité político. Quizás no está tan amarrado a la lógica de los que de alguna manera se han convertido en élite por muchos años. ¿La lógica es por logicidad o por logia? Por logia. Bueno, bien, gracias, Pablo. Mira, Julio, con relación a este tranque, de que, porque aparentemente el tema de si hay primarias abiertas o primarias cerradas, sí, es lo que ha provocado el tranque. Así es. Y yo pienso que es lamentable que se identifique a nuestro partido como el que mantiene en el limbo la situación de una reforma político-electoral. Incluso yo he dicho que yo estoy haciendo mis oraciones para que al PRM le vaya bien y que el PRM pueda escoger sus directivos con su padrón cerrado y sí, hasta con su propio árbitro, aunque utilicen a la Junta Central Electoral como un elemento, como un socio, como apoyo logístico. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que yo entiendo? Es muy preocupante lo que salió de la reunión de la Junta Central Electoral con los presidentes de partidos políticos. Y yo, con mucho respeto, disiento del presidente Fernández, en el sentido de que el artículo 212 de nuestra Constitución prescribe, establece y da autoridad a la Junta para actuar con cierta discrecionalidad en términos de emitir unos reglamentos para el financiamiento de los partidos, los topes de financiamiento, el acceso a los medios de comunicación. Yo no quisiera ver a República Dominicana envuelta en una situación como Honduras. Yo quisiera ver a República Dominicana en una situación parecida a la de Chile, que 2 horas después se conocían los resultados y todo el mundo lo aceptaba. Un órgano, un árbitro, por más credibilidad pública que tenga, no puede hoy en República Dominicana en el siglo XXI supeditarse al poder de la discrecionalidad. La ley. Tiene que tener una norma. Claro. Incluso ese propio artículo 212 de la Junta se les dice con el 112. El 112 dice que los derechos fundamentales y el derecho a elegir y ser elegible es el primer derecho de ciudadanía. Deben ser sujetos de leyes orgánicas, leyes calificadas, en el sentido de que tienen que ser aprobadas por 2/3 partes. Entonces, si la propia Constitución dice que eso no puede, el derecho a elegir y ser elegible no puede estar sujeto al capricho o a discrecionalidad, por mejor bien intencionados que estén los integrantes de la Junta, hay que dotar, como dice el artículo 216, de una ley de régimen electoral y una ley de partido. ¿Cómo resolverlo, Julio? Elemental. Yo pienso que el presidente Medina, que es quien dice que sostiene la posición de primarias abiertas, no va a embarcarse en el alto costo político que tiene pasar una ley por encima de toda la oposición y de la mitad del PLD. Lo conveniente es que el comité político saque el tema de las primarias de la ley electoral. El PLD tiene que entonces sustentarse en el artículo 43 de nuestros estatutos, que dice cómo se eligen los candidatos a puestos de elección popular, con el voto, con el sufragio universal de su membresía. Y si se quiere modificar, entonces que el PLD, sin afectar a los demás, convoque a una consulta plebiscitaria o a un congreso extraordinario y modifique eso. El otro aspecto de esa reunión, Melanio, el otro aspecto que llamó mucho la atención, porque la reunión realmente no tiene precedentes y era una cuestión para celebrarla, que los presidentes de todos los partidos por primera vez hicieran una reunión como esta. Muy loable. La mala noticia es que se reunieron para despojar a los municipios de la posibilidad de ellos escoger a sus regidores. Es decir, que la primera vez que se juntan
en vez de hacerlo para profundizar en democracia, digamos la democracia, a los las aspectos normas, democráticos, se reúnen para despojar a los municipios de la posibilidad de escoger de manera directa a sus regidores. Y un asunto subsidiario, señores, Claro. subsidiario, porque como se ha dicho aquí, el tema fundamental que yo entiendo por lo que se resisten las élites, todas las élites. Sí, todas las sí, es élites. cierto. Lo chiquita, grande, no Pero importa. Todo, No importa. con ese criterio patrimonial que tiene sí. aquí la organización política Ahí. y de que este es mi feudo, Sí. todos se oponen a la renovación Esto lo hice periódica. yo, claro. Todos apuestan al vitalicidio en los partidos. Todos se oponen a que se le ponga un torniquete al financiamiento ilimitado, abierto y oculto. Los primeros que se oponen a que digan cuánto aportan son los partidos de oposición, porque temen que si el PLD está en el poder, ese brazo poderoso, Esa esa maquinaria maquinaria electoral. va a ponerse guapita si se enteran que le dieron unos recursos a un partido de oposición. Y yo pienso, señores, que la transparencia es un valor universal, está contenido en nuestra Constitución, y todo lo que podamos hacer en privado tiene que también conocerse en lo público. Aunque el Toquemos PRM ahora- ha respaldado Sí. la transparencia en el financiamiento, uno de los cuestionamientos y de los planteamientos del PRM público ha sido ese. Ok, Pablo. Toquemos un tema fundamental que tiene que ver con los PLDistas. El que está, que lleva 2, quiere seguir. El que estuvo durante 3 periodos quiere volver. De repente en el PLD hay una situación de peligro. Las contradicciones entre las dos mitades son cada vez más terribles. Incluso ya el problema del PLD es tan grave que ya dentro de una de las tendencias hay enfrentamientos duros, y estoy hablando ahora de Hidalgo, del ADP, y el ministro o el miembro del comité político, que son todos seguidores del presidente, de la tendencia del presidente Medina. Entonces ya la situación del PLD torna peligrosa. Yo he propuesto que ni vaya el que está, ni intente repetir el que estuvo, y que ambos sean garantes de unas elecciones internas sin muertos, como aquel papelazo de hace un tiempo, donde se controle el aspecto económico. ¿Qué dice Melanio Paredes de esa propuesta? Yo pienso que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana, que superó la ausencia de Bosch con algún nivel de éxito, aunque sacrificando Por la determinadas... institucionalidad que vos dejó en el PLD, si no lo hubieran Exactamente. desbaratado ya. El tema es ese, señores. La primera vez que yo oí aquí ¿por qué fracasan los países? Un libro que lo recomendó el senador Monteplata. Y cuando tú ves ese trabajo, ¿por qué fracasan los países? Ahí está la institución política, desde la Fortaleza institucional y régimen de consecuencia. Juan Así es. Pablo Duarte. Así es. Entonces, yo pienso que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana debe reencontrarse. Es cierto que ya el PLD no puede ser el partido de cuadro de antaños, pero hay unos principios inmanentes. El servicio como vocación, el tema de asumir el bien común, el humanismo cristiano, pero el PLD lo asumió. O sea, una apuesta por los más vulnerables, para que el Estado de alguna manera pueda intervenir cuando eso que llamamos fiscalidad o mala fiscalidad, Oli, no resuelve el problema. Y yo entiendo entonces que apostar por la institucionalidad, así como el partido superó a Bosch, tendrá que superar a Leonel Fernández, a Danilo Medina, darle las gracias por todo lo que han hecho, y que sea el partido, sea la institución que prevalezca. Ahora, para ello tenemos que tener reglas y respetar esas reglas. Y naturalmente, si tiene que volver uno o volver el otro, las circunstancias lo dirán. Pero no hay por qué poner la carreta delante de los bueyes. Primero vamos a retomar la institucionalidad, retomemos la legalidad del propio PLD, que se reúnan los organismos, que discutan. Y el tema del centralismo democrático, eso como que veremos. O sea, hay un artículo que yo he recomendado de que ese partido de nuevo tipo leninista, y oía a Roberto Casado hablando aquí, está superado.
Señores, la forma comunicacional, y este programa es una muestra fehaciente, lo ha transformado todo. Aquí tenemos información por las plataformas de redes, por radio, televisión, en tiempo real. Entonces ya no es posible el verticalismo y el centralismo democrático. Hay que migrar hacia una forma de comunicación horizontal y la toma de decisiones por consenso, no por imposición. Ajá. Pero permíteme entonces traducir, porque entonces como que yo quiero como llevar esto a los nombres. Estamos hablando, la traducción de todo esto sería, Medina no puede ir por un artículo transitorio que se lo impide a él directamente. Fernández, aunque tuvo 3 periodos, sí está habilitado. Estamos hablando entonces de que el otro sector, Medina, escoja entre los aspirantes, que ya hay varios, y lo enfrente a Leonel Fernández. ¿Ese sería tu escenario? Mi apuesta es que ayudemos a Danilo a gobernar. A mediados de diciembre, el presidente Medina, hablando en República Digital para el sector de educación, desdibujó lo que podrían ser sus próximos 3 años de gobierno. Ajá. Y yo intuí que quiere terminar y terminar bien, sin lo cual el PLD no puede retener el poder. El presidente Fernández, yo entiendo que en lugar de estar organizando el comité de campaña a 3 años de las elecciones, lo que hace las campañas costosísimas, que es uno de los elementos que tiene que resolver el régimen electoral, debía estar organizando su partido, tomar lo que resta del 2018, organizar el partido, esos comités intermedios burocratizados, multiplicarlo para que estemos en condiciones de competir. Y si definitivamente él quiere hacerlo, que pueda competir. Sí, pero no me has dicho tu posición, porque Leonel lo está haciendo, aunque debiera o no hacerlo. Los seguidores de Medina, aspirantes, lo están haciendo. Aquí hay gente que ya ha enviado gente al exterior a formarse en campañas electorales. O sea, se está trabajando. Esa es la realidad, guste o no. Entonces, a esa realidad, ¿qué opinión le merece esa realidad a Melanio Paredes? No huyas. Yo apuesto al proyecto colectivo y no a los proyectos individuales. Si el proyecto colectivo se me dañó el en un momento dado, un político, en un momento dado, ha dado duro. Huyóse. Bueno, Melanio, yo que conozco las experiencias que tú tienes en el sector educativo desde el ADP y en el Partido de la Liberación Dominicana, no sé cómo tú ves, porque parece que han desglosado el sistema de la alfabetización de las estructuras de los técnicos de la Secretaría de Estado de Educación. Y yo creo que eso debe estar muy integrado y muy pendiente el ministro, que ejecuta la política educativa, y estar atento de lo que está pasando. Porque se ha creado una nueva estructura fuera de la Secretaría de Educación, sin los técnicos de educación. No veo los técnicos de educación realmente integrados, que hay muy buenos, para el asunto de la alfabetización y que podamos tener logros. Sí, efectivamente, yo creo que el ministro está interesado en una nueva institucionalidad y es loable, pero hay que respetar determinados derechos y conquistas que tradicionalmente han sido el fuerte del sector educativo. Es el único sector que ha podido concertar política. Precisamente este año se cumplen los 10 años del Plan Decenal de Educación 2008-2018, que debe ser evaluado. Y hay un plan hacia el 2030. De manera que yo lo que pienso, inclusive sobre este tema de concurso, que el sindicato tiene que apoyar las iniciativas. El ministro tiene que respetar derechos. Los docentes, por ejemplo, él decía, y fue un hierro, que los puestos directivos no son docentes, son docentes. Lo establece la Ley General de Educación. Exacto. Porque, ¿qué pasa con un director regional o director de distrito? Comenzó como maestro. Y durante 25 años, 27 años, adquirió unos derechos que le confiere la ley. La ley 6697 dice quiénes son los docentes, los que están directamente vinculados en aula, los que dan labor de asistencia, lo que tú dices, los técnicos, y los que tienen posiciones directivas pero que ya han acumulado esos años en el servicio. De manera que yo creo que sí, yo creo que en esto la creación de nueva institucionalidad no puede desdeñar lo que son ya derechos adquiridos y prácticas que puedan entenderse como... Bien, pues muchas gracias, Melanio, muchas gracias, Melanio Paredes. Ya en otra oportunidad continuamos con Melanio. Gracias, Melanio. Gracias a ustedes. Cambio y fuera.